Aunque ahora mismo no estés criando, lo que hagas con tus canarios durante el verano puede marcar una gran diferencia en la próxima temporada de cría, ya que hay varios errores que muchos criadores cometen precisamente durante estos meses y que después pueden aparecer cuando llega el momento de poner los nidos. Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de los errores que cometemos durante el verano y que pueden acabar afectando a la próxima temporada de cría de nuestros canarios. Sin más, empezamos. Vamos a comenzar por uno de los aspectos más importantes durante estas semanas, que es la alimentación. Muchos de nuestros canarios se encuentran renovando su plumaje y la formación continua de las nuevas plumas supone un esfuerzo muy importante para su organismo, por eso no deberíamos cometer el error de pensar que como la temporada de cría ya ha terminado, podemos reducir la calidad de su alimentación. Durante la muda, los canarios necesitan una dieta equilibrada que les aporte proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales y el resto de nutrientes necesarios para afrontar correctamente este proceso y para recuperarse del desgaste de la cría. Una buena muda no solamente nos va a ayudar a conseguir un plumaje en buenas condiciones, sino que también es una parte importante de la recuperación y de su preparación para la siguiente temporada de reproducción. Además de cuidar su alimentación, hay otro aspecto al que deberíamos prestar atención, que es el estado corporal de nuestros canarios. Una temporada de cría supone un esfuerzo considerable, especialmente para las hembras que han realizado varias puestas y que han tenido que sacar adelante varias nidadas, y para los machos, que han perdido su condición corporal después de meses de celo, cortejo y cuidado de las crías. Por eso, una vez terminada la temporada, es muy importante comprobar en qué condiciones ha quedado cada uno de nuestros pájaros. Aunque también podemos encontrarnos con la situación contraria, y es que durante el periodo de reposo la actividad disminuye y algunos canarios pueden ganar demasiado peso, sobre todo si no controlamos adecuadamente la alimentación que le aportamos durante esta época, y esto no debemos aplicarlo únicamente a los ejemplares que ya han criado, sino que también debemos hacerlo con canarios jóvenes o nuevos que queremos incorporar como reproductores para la próxima temporada, por lo que debemos comprobar que están creciendo y que se están desarrollando correctamente para que lleguen a la cría en buena condición corporal. No se trata simplemente de mirar si un canario está gordo o delgado, sino de evaluar su condición corporal en conjunto, su musculatura, su actividad y su aspecto general. Lo que buscamos es que nuestros futuros reproductores lleguen a la siguiente temporada con una buena condición física, sin exceso de grasa, pero tampoco demasiado delgados. Por eso, el verano me parece un momento especialmente bueno para observarlos con tranquilidad, porque todavía tenemos muchos meses por delante para corregir cualquier situación. Es decir, si una hembra ha terminado la cría demasiado delgada, ahora es cuando debemos darnos cuenta, y si durante la época de descanso algún reproductor ha ganado demasiado peso, ahora tenemos tiempo para corregirlo. Otro error bastante importante es asumir que cualquier pérdida de plumas durante el verano significa automáticamente que todo está funcionando correctamente. Durante este periodo es normal encontrar plumas en el fondo de la jaula, que veamos cómo empiezan a aparecer las nuevas plumas y que notemos a los canarios algo más tranquilos. Pero debemos tener muy claro que no todos los canarios van a comenzar ni a terminar la muda exactamente al mismo tiempo, y por eso debemos vigilar que el proceso siga una evolución normal. Si observamos una muda excesivamente prolongada, zonas que no terminan de emplumar correctamente, un plumaje deteriorado o pérdida de plumas acompañada de picor, heridas, adelgazamiento o apatía, no debemos atribuirlo todo simplemente a la muda. Y esto es fundamental, porque si la muda se alarga demasiado, nuestro canario puede llegar al siguiente periodo reproductivo sin haber tenido el tiempo suficiente para completar la muda y recuperarse correctamente. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la reproducción supone un importante desgaste para nuestros pájaros, ya que durante varios meses, tanto machos como hembras han tenido que afrontar la preparación para la cría, la reproducción, varias puestas y la alimentación de los pechones. Por eso, necesitan tiempo para recuperar su condición física, reponer las reservas que han utilizado durante los meses anteriores y afrontar la muda y el resto del año en las mejores condiciones posibles, y para ello tenemos que hacer que entren en un verdadero periodo de reposo. Una vez finalizada la cría, separar a los machos de las hembras ayuda a poner fin a ese periodo reproductivo y permite que cada ejemplar pueda centrarse en recuperarse con tranquilidad, descansar y completar la muda sin seguir sometido a un estímulo constante de reproducción. Porque para que una pareja funcione bien en la siguiente temporada de cría, no basta con prepararla semanas antes, es muy importante que hayan tenido durante los meses anteriores el tiempo suficiente para recuperarse del desgaste acumulado. Otro error, que está relacionado con el descanso, es mantener demasiadas horas de luz en el aviario. La luz participa en la regulación de los ciclos biológicos de las aves y está estrechamente relacionada con su actividad reproductiva. Por eso, una vez que termina la temporada de cría, debemos evitar mantener un periodo de iluminación excesivamente largo, especialmente si en el aviario utilizamos sistemas de luz artificial.
Después de la reproducción, lo adecuado es reducir de forma gradual las horas de luz, permitiendo que nuestros canarios abandonen poco a poco el estado reproductivo y entren en un periodo más natural de descanso y de muda. Esta reducción no la debemos hacer de forma brusca, sino progresivamente, para que de esta forma el organismo de nuestros canarios pueda adaptarse al cambio sin alterar su ciclo natural. Pero si hay algo que podemos hacer durante el verano y que considero especialmente importante, es revisar uno por uno a los ejemplares que tenemos pensado utilizar como reproductores al año siguiente. Este es uno de los puntos que más me gusta de esta época, porque ahora tenemos algo que durante la temporada de cría muchas veces nos falta, que es el tiempo. Durante la reproducción tenemos parejas, huevos, pollos, nidos y mil cosas que controlar, sin embargo ahora podemos observar a nuestros futuros reproductores con mucha más tranquilidad y prestar atención a cada ejemplar de forma individual, por lo que podemos comprobar tranquilamente el estado de las patas, los dedos y las uñas, observar el pico, los ojos, el plumaje, comprobar cómo está evolucionando la muda, fijarnos en sus heces y sobre todo en su comportamiento. Esta revisión no nos debería servir únicamente para detectar posibles problemas en nuestros canarios, sino que también es un buen momento para hacer balance y decidir qué ejemplares queremos seguir utilizando como reproductores. Al fin y al cabo, no debemos esperar a tener las parejas preparadas para descubrir que un macho tiene un problema en una pata, que una hembra está demasiado delgada o que un canario lleva varias semanas mostrando un comportamiento que no es habitual. Y una vez que tenemos a nuestros pájaros controlados, todavía nos queda otra tarea que muchos criadores dejan para más tarde, que es preparar todo lo que vamos a necesitar la próxima temporada. Aunque todavía falten muchos meses para volver a colocar nidos, el verano puede ser un momento perfecto para revisar nuestras instalaciones y nuestro material de cría. Podemos aprovechar para limpiar y comprobar el estado de las jaulas, los separadores, revisar comederos, bebederos, sustituir posaderos, renovar los nidos y todos aquellos accesorios que utilizamos durante la cría. De esta forma, cuando se acerque nuevamente la temporada, tendremos prácticamente todo preparado y podremos centrarnos en lo realmente importante, que son los pájaros. Además, lo que yo suelo hacer es aprovechar este momento para analizar la temporada anterior. ¿Qué parejas me han funcionado bien? ¿Con cuál he tenido problemas? ¿Si hay alguna hembra que ha tenido dificultades para sacar adelante a sus nidadas? Y todo esto nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, porque preparar la siguiente temporada no consiste solamente en limpiar las jaulas y sacar los nidos, sino también de aprender lo que ha ocurrido la temporada anterior. Después de todo lo que hemos visto, creo que hay una idea con la que merece la pena quedarse, y es que la siguiente temporada de cría no empieza cuando juntamos a las parejas, sino que empieza ahora, cuando nuestros pájaros están recuperándose, completando la muda y pasando por su periodo de descanso. Muchas veces esperamos a que llegue la primavera para empezar a preocuparnos por la reproducción y buscamos entonces la mejor manera de mejorar la fertilidad, conseguir mejores puestas o sacar adelante más pichones, pero la realidad es que muchas de las decisiones que pueden marcar esa temporada se han tomado meses antes. Por eso, el verano me parece una época especialmente importante para cualquier criador, ya que tenemos tiempo para observar a nuestros pájaros, detectar problemas, permitirles recuperarse y preparar todo aquello que podamos necesitar para la próxima temporada. Así que no esperes a que llegue el momento de colocar los nidos para empezar a preparar a tus canarios, puesto que lo que hagamos ahora puede marcar la diferencia en las condiciones en las que nuestros pájaros llegarán a la siguiente época de cría. Si te ha gustado, dale a like y compártelo con otros criadores para que también les pueda servir. Suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo y como siempre te espero en el próximo vídeo.